¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí, señora. Así es. Ok, Sí, perfecto. señora. Bueno, muy bien. Vamos a tener todos los miércoles, vamos a tener la clase de inglés. Como les mencioné anteriormente, pues la idea es que podamos abarcar lo que más se pueda dentro de este nivel. Entonces, hoy vamos a mirar las actividades que vamos a realizar y desde dónde vamos a ingresar, ¿ok? Entonces, ahí están mirando mi pantalla. Sí, señora, es correcto. Muy amable, gracias. Para ello, entonces, vamos a ingresar acá en la fase 2, en actividad de proyecto 3. Desde aquí, entonces, vamos a la guía número 3 y pues aquí vamos a encontrar la evidencia que vamos a desarrollar. Entonces, en esta primera parte vamos a realizar lo que es un cuestionario, ¿sí? Aquí está. Es un cuestionario, entonces ustedes en este momento ya lo tienen habilitado. Se llama este cuestionario GA3 EV01. Sí, cuéntame, Peter. Discúlpame, es que en la actividad Proyecto 3, en la ficha 96, no aparece las actividades que estás mencionando. Ok, entonces dame un momento, ahorita que finalice de explicar, ingreso nuevamente a la ficha y reviso si de pronto no se ha habilitado, ¿vale? Me dice que para la terminada en Dale. 26, ¿cierto? 96, sí, señora, es correcto. Listo, en esta estamos en la 25, 95, 25, entonces, por favor, los de esta ficha revisamos y para la siguiente ficha, entonces, una vez terminamos, me esperan un momento o en el chat yo les confirmo nuevamente, ¿vale? Y los de esta ficha, por favor, me confirman también que tengan acceso. Bueno, entonces, en esta primera parte vamos a realizar lo que es el cuestionario. Aquí también vamos a encontrar la guía de aprendizaje, son 3 evidencias. La idea es que podamos abarcar 2 evidencias por clase. Y pues estas las vamos a realizar, una que sea una evidencia entregable y la otra que sea la evidencia del cuestionario para que no les quede tan pesado de enviar dos evidencias entregables a la vez. Entonces, en esta primera parte vamos a tener el cuestionario de 15 preguntas y van a tener un tiempo de 45 minutos, ¿sí? En esta va a ser un repaso de lo que es el pasado y las preposiciones del lugar. Entonces le damos clic aquí en cuestionario, le damos, bueno, aquí realizar el intento y aquí pues van a encontrar, perdón, en la guía nos dicen 15, pero acá encontramos son 10 preguntas. Entonces en el primer módulo, de la 1 a la 5, nos van a estar evaluando lo que es el pasado simple. Entonces vamos a tener preguntas de completar, en afirmación, en negación, tipo pregunta. Y de las 6 a la 10 vamos a encontrar lo que son el uso de las preposiciones del lugar. Esta sería la primera parte. La segunda parte que vamos a realizar va a ser crónica, este documento que está aquí, que se llama crónica. Lo que vamos a realizar acá, utilizando también el pasado simple, es escoger un personaje icónico y con trayectoria, ¿cierto? En el mundo de acuerdo a su perfil profesional. Entonces, con ello vamos a mencionar cuáles fueron y cuáles son los hechos más importantes y más relevantes que ha hecho esta persona.
¿Cuál es la extensión o cuáles son los lineamientos para la entrega de esta evidencia? Dice que va a ser un escrito de una página, una extensión entre 200 y 500 palabras. Aquí pues tenemos que sea de tipo Arial, el tamaño que sea entre 12 y 15, 1.5 de interlineado, ¿vale? Este documento me lo envían en Word, en PDF, o pues si lo quieren realizar en alguna herramienta digital, también lo pueden realizar. ¿Qué vamos a evaluar en esta evidencia crónica? Primero, el uso del pasado, porque lo que vamos a hacer es narrar aquellos hechos que esta persona realizó. O también podemos, digamos, hacer una mezcla entre el presente simple, porque si esta persona está realizando proyectos en este momento, entonces también lo podemos hacer. Y también vamos a ver algo que son las expresiones de opinión, ¿vale? Entonces eso es lo que se va a evaluar aquí en esta evidencia llamada crónica. Entonces tendríamos esta semana para realizar estas dos evidencias. ¿Cuáles? La presentación del cuestionario, que como pudimos observar, son 10 preguntas de pasado y preposiciones de lugar, y aquí pues vamos a agregar la entrega de nuestra actividad, de nuestro documento. Recuerden que le damos clic acá en agregar entrega y aquí pues arrastramos el documento, ¿cierto? Y le damos en guardar cambios, ¿listo? Donde podemos observar nuestra calificación o el feedback de nuestro documento. Vamos hasta acá, hasta calificaciones, y de ahí pues ya buscamos la fase de inglés. ¿Listo? Recordarles que si esta le aparece en A, quiere decir que la actividad está aprobada, o si le aparece en D, esta quiere decir que debe corregir algo. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda. Por mi parte, no, por ahora no tengo ninguna duda. Ok. ¿Los otros les quedó claro qué es lo que debemos realizar? Claro. Ok, perfect. Thank you. Bueno, entonces recordemos que esta actividad la encontramos en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 3. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Bueno, yo creo que ustedes están más familiarizados con esta, con este tipo de organización por proyectos. Bueno, entonces, bueno, iniciando ya con nuestra clase como tal, what do you know about the past simple? ¿A qué se les viene a la mente cuando hablamos del pasado simple? Podemos hacer nuestra participación en español, por si tenemos miedito a participar en inglés. Cuando nosotros hablamos o en la mente nos dicen del pasado simple, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? ¿A qué situaciones hacen referencia? Entonces, yo entiendo que es como la situación normal. Por ejemplo, hay playas, yo jugué. Exactamente, son todas aquellas situaciones, son todas aquellos eventos que nosotros realizamos en un pasado. ¿Qué tiene de especial este pasado? Que son acciones que tuvieron un inicio y tuvieron un fin. Porque hay que tener presente, digamos, como esta definición tan precisa, porque nos podemos confundir con otro tipo de pasados, como puede ser, bueno, tienen un nombre diferente, como lo es el presente perfecto. El presente perfecto también habla de situaciones que ocurrieron en el pasado, ¿cierto? Pero estas situaciones tienen una consecuencia en el futuro, por ejemplo, o en el presente.
Por ejemplo, yo digo, yo vivía en Pitalito, pero ahora vivo en Pasto, ¿cierto? Entonces, hace 2 años me mudé a Pasto. ¿Cuál es la situación en pasado? Que viajé a Pasto. ¿Por qué es presente? Porque es una acción, presente perfecto, porque es una acción que me permitió continuar en Pasto. Entonces, es una acción que se hizo en el 2020, ¿cierto? 2021, en el pasado, pero que tiene repercusiones o consecuencias en el futuro. ¿Qué de diferente tiene acá en el caso del pasado? Por ejemplo, si ustedes fueron de vacaciones, ¿cierto? De pronto ahorita a mitad de año, entonces yo fui a Cartagena en junio. Entonces, usted ya fue, disfrutó sus vacaciones, ya se terminó y volvió a su rutina habitual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Para poder alcanzar un poquito más el uso de este tiempo, vamos a mirar el siguiente video. Segundo, please. No sé qué pasó con esto. Listo. ¿Me confirman si pueden escuchar el audio, por favor? Yes. Can you hear? Yes. 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 Thank you. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto
más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Okay, what do you think that is the correct answer? Anna was not. Yeah, letter B. Anna was not with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Okay, in this one, what is the correct translation for ayer hablamos mucho? A, B, or C? A. Letter A. La respuesta correcta es la A. Excelente. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Okay. Do you trust him? Did you trust him? Iván? La did you trust? Okay, letter B. Very Y good. la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y es Okay, so it is easy, isn't it? Está un poquito fácil el tema, ¿no? ¿Qué debemos Yes. tener? ¿Qué debemos tener en cuenta for the simple past tense? It is formed using a subject, ¿cierto? Vamos a utilizar un sujeto, ¿cierto? Que es de la persona, de quien realiza la acción. We need a verb, but remember that the verb has to be in past. Recordemos que este verbo tiene que estar en pasado. Y por último, necesitamos un complemento para esta oración, para que tenga un poco más de sentido. ¿Qué podemos utilizar para nosotros afianzar, para que la oración nos quede un poco más completa? Podemos utilizar algo llamado time words, que nos indica en qué momento se realizó. Entonces podemos decir ayer o antes de ayer o hace una semana. Podemos mencionar el año, podemos decir hace un año o hace muchísimo tiempo. Por lo general, estas expresiones de tiempo o time words van al final de la oración. Bueno, eso depende de, ahorita vamos a mirar un poco más de ello. ¿Qué debemos también tener en cuenta? Tenemos two kinds of verbs. We have regular verbs and irregular verbs. Acorde al video, ¿qué nos decía que eran los verbos regulares? Para Aquellos que solo tienen un pequeño cambio en su gramática para indicar el pasado. los verbos, como por ejemplo, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, el verbo agregar, tal vez. Add, ajá.
Ajá, Es, que aggregated. ok, sí, muy bien, exacto, excelente. En ese caso, muy bien, gracias. En ese caso de los verbos regulares, como nos menciona acá la compañera, son todos aquellos verbos que para formar el pasado yo le voy a agregar una E y una D. Entonces, el verbo solito, ¿cierto? Sería visit, ¿cierto? Pero como yo quiero decir que visitó, ¿cierto? Yo quiero decir que ellos visitaron el museo. Entonces, en ese caso, para yo pasar o poner ese verbo en pasado, le voy a agregar una E y una D. Como por ejemplo, tenemos she visited the museum o they played soccer o he studied for the exam. He studied for the exam. En el caso, por ejemplo, de study, como ustedes bien saben, este termina en Y. Como la Y está antecedida de una consonante, esta Y la eliminamos y se la cambiamos por una I latina. En el caso de played, no podemos aplicar esta regla porque la Y está antecedida de una vocal. Entonces, la regla no aplicaría. Simplemente aplica para aquellos verbos que están antecedidos de una consonante, pero esta consonante, perdón, la Y está antecedida de una consonante, porque no pueden quedar tres vocales juntas. ¿Listo? Si el verbo termina en E, como por ejemplo el Hola, hola, hola. Silenciaste el micrófono. Ah, sí, qué pena. Ahí ya me están escuchando. Sí, Bien. ¿Hasta dónde escucharon? Qué pena con ustedes, no me he dado cuenta. Estabas diciendo lo de que si habían vocales. Exacto. Entonces, Profesor, una pregunta. ¿Usted está mostrando algo en la pantalla? sí, ¿no están mirando mi pantalla? No, yo solo estoy viendo una diapositiva hace mucho. la primera diapositiva, Sí, no más. correcto. Y en el Ok, video solo escuché, no vi nada. ok, listo. Entonces, a ver. Esa es la que he estado proyectando. ¿Me confirman, porfa? Ya Ahí se Ahora ve. sí. Antes no se veía. Ok, bueno, qué vergüenza con ustedes. Bueno, vamos a volver a hacer la explicación. Gracias. Bueno, entonces, como les venía mencionando, para el uso del pasado simple necesitamos de un sujeto, que es la persona que está realizando la acción, el verbo, que es la acción como tal, y necesitamos un complemento. Para ello, también podemos añadir algo que se llama time words o past time expressions, que estas nos indican en qué momento del pasado se realizó esta acción. Entonces podemos mencionar lo que es el año, en un momento en específico durante el día, o pues si fue hace mucho tiempo. Entonces aquí tenemos como tres clases que ahorita pues vamos a mirarlas un poquito más a fondo. Les mencionaba que para el uso del pasado, debemos tener en cuenta que tenemos dos clases de verbos. Una que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Dentro de los verbos regulares, para formar el pasado del verbo, yo le voy a agregar una E y una D al verbo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, visited, ¿cierto? Played and studied. En este caso, que tenemos el verbo played y el verbo study, mire que los dos terminan en Y, ¿cierto? Play y study que termina en Y.
¿Cuál es la diferencia? Cuando la Y está antecedida de una consonante, le puedo eliminar esa Y y le agrego IED. Pero mire que en el caso de plate no puedo hacer eso porque me quedarían 3 vocales juntas y eso pues no está permitido dentro de las reglas gramaticales del inglés. ¿Listo? Bueno, hasta el momento había explicado eso. Les estaba mencionando otra regla que si el verbo termina en E, ¿cierto? Como el verbo dance, no le voy a agregar otra E, sino que simplemente le agrego la D y quedaría danced. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señora. Ok, thank you. Bueno, ahora vamos a mirar la otra parte de los verbos. Aquí serían los verbos irregulares. ¿Por qué se llaman los verbos irregulares? ¿Quién me quiere ayudar a leer este parrafito, esta definición que está aquí? Bueno, aprovechemos que Mónica se le quedó su manita alzada, entonces ella nos va a colaborar con la lectura de la definición de los irregular verbs. Mónica, do you want to read? ¿Quieres leer? ¿No? Ok, bueno, tomaremos tu silencio como no. Entonces nos dice que irregular verbs are verbs that do not follow the regular pattern of adding ed to the form the past tense and past participle. Entonces nos dice que no nos sigue las reglas de los verbos regulares, que simplemente le agregamos la E y la D para formar el pasado de el verbo. ¿Qué pasa acá? Son irregulares porque ellos cambian totalmente u otros que se mantienen igual. Entonces, tenemos, por ejemplo, este verbo be, que es cero estar, que cambia a was o a were. Tenemos el verbo comer, eat, que cambia a ate. O tenemos el verbo take, ¿cierto? Que cambia por took. O el verbo go, que es muy conocido, que el pasado sería went. Tenemos otros verbos que se mantienen igual o que cambian una sola letrica. Por ejemplo, mire que aquí el verbo construir, build, para formar su pasado, mire que simplemente la D cambia por una T. Y ya nos queda formado el pasado. Hay verbos que se mantienen igual, que aquí, bueno, dentro de este listado no lo encontramos, pero tenemos el verbo cortar, que es cut, ¿sí? Y en pasado también sería cut. La pregunta aquí yo creo que ustedes me harían es, profe, si se escriben igual, ¿cómo hago yo para diferenciar que está en pasado? Precisamente para eso están las expresiones de tiempo, para que nos ayuden a identificar el tiempo, que si esa oración está en pasado o en presente. O hay otra forma de distinguirlo que también es a partir de su pronunciación. Por ejemplo, tenemos el verbo read, que es leer, ¿cierto? Read, pero en pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Entonces, read en infinitivo y en presente. Y cuando yo voy a leer o hacer mi oración, yo leí un libro, entonces yo voy a decir, I read a book. Entonces, como que si elimináramos esta A dentro de su pronunciación y leyéramos read. I read a book. Ahí nos estaríamos dando cuenta
de que esa oración está en pasado simple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir o cómo van a hacer ustedes para distinguir que si ese verbo es regular o irregular? Nos toca aprendernos a los verbos irregulares. No hay una manera de que si el verbo terminó en cualquier letra o si tiene la terminación tal o algo, no hay una regla que nos indique cómo identificar que ese verbo es irregular. Nos toca es aprendernos. ¿Listo? Any questions? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No por mi parte. Ok, thank you. Bueno, No, No, señora. señora. vamos a ver qué tanto sabemos nosotros de estos verbitos regulares o irregulares. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Tenemos este pequeño jueguito. Tenemos aquí los verbos, ¿cierto? Aquí hay verbos regulares e irregulares. Entonces, vamos a escoger uno al azar y ustedes van a tratar, si no se lo saben, pues vamos a tratar de adivinar si este verbo es regular o irregular. Este verbo fetch, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea regular o irregular? Irregular verb. Irregular. Ay, perdón. Vamos a girarlo. Un verbo regular. Fetch it. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Vamos con the next one. Dream. Dream. Regular or irregular verb? Irregular. Yeah. Is regular verb. Okay, next one. Love. Love. ¿Qué será? ¿Regular o irregular? Regular. Yeah, that's correct. Laughed. Laughed. Very good. Okay, go ahead with the next one. Move. The verb move. Moverse. Regular verb. Yeah. Moved. Moved. Ok. Ok, vamos, nos están saliendo puros verbos regulares. Come. Irregular verb. ¿Cómo sería este verbo en pasado? Came. Came. Yeah, that's correct. Came. Very good. Okay. Take. Irregular verb. ¿Cuál sería su irregular? Took. Took. Yeah, that's correct. Took. Bueno, vamos con el verbo have. ¿Cuál sería el pasado de have? Yeah, that's correct. Had. Very good. Ay, se me volvió el que no era. Este es el que vamos a eliminar. Bueno, aprovechando que teníamos a say aquí, ¿cuál sería el pasado de say? Decir, say. Say it. No, this one is irregular. En este caso sería set. Como cuando decimos que tenemos set, así se pronuncia este verbo. Set, dijo.
Ok, vamos con el pasado del verbo to be. Am, is, and are. ¿Cuál sería el pasado del verbo to be? Was, were. Yeah, that's correct. Was and were. Muy bien, bueno, vamos con uno regular. A ver, ¿cómo nos quedaría este verbo? Fix, Fixed. fixed, fixed. Como si fuera una T al final. Fixed, fixed. Very good. Bueno, vamos con el pasado de go. Went. Yeah, that's correct. Went. Okay. Ask. Asked. Yeah, that's correct. This one is regular. Okay. The past of put. Put. Yeah, es el mismo. Put and put. Muy bien, excelente. Write. What is the past of write? Escribir. Wrote. Wrote. Muy bien. Wrote. Ok, bueno, vamos a hacer los últimos 12. Get. What is the past of get? Got. Yeah, that's correct. Got. Y bueno, vámonos con sit. ¿Cuál sería el pasado de sit? Este es irregular. Sat. Yeah, that's correct. Sat. Listo. Los verbos que estamos mirando en pantalla. Start, turned, play, close, work and finish son verbos regulares que simplemente le agregamos la E y la D para formar su pasado. Vamos a observar, vamos a hacer unas oraciones para afianzar un poquito más este tema. Perdón, acabo de leer que no me están escuchando, no sé si fue una sola persona que no me estuvo escuchando durante un momento. Bueno, Por mi entonces, parte sí escuché. ok, ¿Sí se gracias. escuchó? Ok. Bueno, Sí, entonces, continuando, antes de realizar nuestras oraciones, vamos a tener en cuenta estas expresiones de tiempo. Entonces, estas expresiones de tiempo las dividimos en tres. Tenemos last, ago, and yesterday. Last night o last week, entonces quiere decir pasada, ¿no? Entonces, la noche anterior o la semana pasada, el fin de semana pasado, el pasado mes, el año pasado o el pasado lunes. Entonces, cuando yo quiero mencionar en una oración esta expresión de tiempo past, last, perdón, entonces last night o last week, last weekend, last month, last year, last Monday, primero vamos a colocar primero el last y luego sí colocamos si ya pues es la semana o el fin de semana, el mes o el año. Ago. Ago significa hace. Entonces, hace 10 minutos, hace una hora, hace un mes, hace un año. El ago va al final de esta expresión. Entonces, primero vamos a colocar el tiempo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, que tenemos 10, una hora, 3, que significa uno o una. Y luego de eso vamos a colocar si son minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Y al final va el ago. Entonces, 10 minutes ago. Si ustedes han tenido la posibilidad de pronto de tener su celular, su WhatsApp en inglés,
cuando aparece la última vez conectada o el último visto, aparece así. Por ejemplo, last seen 3 minutes ago. Si ustedes de pronto tienen la oportunidad de hacer eso, les va a aparecer así. Yesterday. Yesterday significa ayer, ayer en la mañana, en la tarde, en la noche. The day before yesterday significa hace 2 días. O ayer en la noche, yesterday night. Por lo general, estas expresiones de tiempo van al final de la oración. También se puede utilizar al principio de la oración, pero este debe ir separado con una coma. ¿Listo? Bueno, entonces me dan un momentico. Vamos a realizar, voy a abrir acá un Word y vamos a hacer unas pequeñas oraciones. Listo, entonces yo les voy a colocar unas preguntas acá. Ustedes me las van a responder. Si quieren encender el micrófono, lo pueden hacer. Si quieren responder en el chat, también lo podemos hacer. Entonces, what did you eat for lunch? ¿Qué comieron para el almuerzo? What did you eat for lunch? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos identificar primero? El verbo eat y ver si este verbo es regular o irregular. En este caso, este verbo es ¿qué? Irregular verb. Irregular verb. What is the irregular verb for this one? Ate. Ate. It's correct. Ate. So, what did you eat for lunch? ¿Qué comieron para el almuerzo? A ver. I ate a sandwich. You ate a sandwich. Chicken, roast beef, tuna, eggs, or chicken with what? Peter ate bueno, pongámosle aquí, chicken sandwich. Bueno, vamos a ver los demás. Voy a revisar el chat. Bueno, nadie. Aquí podemos mencionar lo que nosotros. Por ejemplo, I ate some rice with red beans and salad. ¿Sí? Entonces aquí recordemos que vamos a colocar el pasado del verbo. Vamos a ver. What did you do the last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? What did you do the last week? Entonces aquí tenemos el verbo principal do. ¿Cuál sería el pasado de do? Did. Yeah, did. Entonces, a ver, ¿qué hicieron el fin de semana? I did the homework. Perdón, ¿quién me habló? Daisy. Entonces, Daisy did her homework. Very good. Muy bien. What about the others? ¿Qué hicieron los demás? Yo, por ejemplo, I watch a serie on Prime.
¿cierto? Podemos mencionar eso. O si salieran, entonces, I went to a village near where I live. Yo visité un pueblito cerca donde vivo. ¿Cierto? Aquí ustedes pueden jugar con los verbos como ustedes deseen. Lo que sí debemos tener en cuenta es el uso apropiado de cada uno de los verbos. Esta es en la parte afirmativa. En la parte negativa, negative form, entonces yo voy a mencionar lo siguiente. Voy a utilizar el auxiliar did, ¿cierto? Pero a este yo le voy a añadir el not o puedo utilizar su abreviación que sería didn't, ¿cierto? Para algo que no realicé. Entonces, I didn't, ¿cierto? I didn't go to a village near where I live. ¿Cierto? Yo no fui a un pueblo cerca donde vivo. ¿Qué podemos observar? Que al momento de yo utilizar la forma negativa, ¿cierto? Al utilizar la forma negativa, ¿qué pasa con el verbo? Ya no está conjugado en su tiempo pasado. Este debe ir ya en su forma infinitiva. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esta oración? Peter ate a chicken sandwich. ¿Cómo nos quedaría esta oración en negación? Peter didn't eat a chicken sandwich. Didn't ate a chicken sandwich. Muy bien, excelente. Y si yo quiero hacer la pregunta, ¿cierto? Muy sencillo. También vamos a utilizar el auxiliar did y este va al inicio de nuestra oración. Entonces, did Peter eat a chicken sandwich y le agregamos el signo de pregunta. Entonces, mire que aquí tenemos el did, el verbo sigue igual, no se conjuga a forma negativa y aparte de eso, pues debemos agregarle el signo de pregunta. Observemos que mire que acá yo les estuve haciendo preguntas también. Tienen la misma estructura, pero lo único que cambia es que yo le agregué una WH. Cuando nosotros utilizamos las WH es para nosotros preguntar información específica. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos este tipo de pregunta, ¿Did Peter eat a sandwich, a chicken sandwich? Entonces, esta nos da para que me diga, yes, he did. O sea, todo esto significa sí. O no, he didn't. Pero, ¿qué pasa? Si yo le agrego una WH, estoy pidiendo explicación o información más detallada. Entonces, where did Peter eat a chicken sandwich? O sea, aquí ya no nos, digamos, no nos estamos enfocando si comió o no comió, sino que yo le estoy preguntando dónde él comió ese sándwich. O le puedo preguntar por qué comió ese sándwich. O le puedo preguntar también con quién él fue a comer sándwich. O una pregunta mucho más
acorde a la pregunta es, ¿qué comió Peter? Entonces, what did Peter eat? ¿Qué comió Peter? Ah, Peter comió un sándwich. Entonces, mire que aquí, con las WH, yo puedo jugar, digamos, a buscar esa respuesta que yo estoy buscando, ya dependiendo del enfoque, de lo que ustedes quieran saber, entonces pues asimismo las van a utilizar. Siempre van a ir al principio de la oración y luego pues va el auxiliar negativo, perdón, en pasado o en futuro, porque todas tienen la misma estructura. Siempre se coloca la primera letra en mayúscula porque ella hace de signo de pregunta. Como pueden observar, en inglés jamás se utiliza el signo de pregunta al inicio como lo utilizamos en español. Siempre debe ir esta primera letra en mayúscula y ya el signo de pregunta iría al final de la oración. ¿Ok? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentarios? No, teacher, all is clear. All is clear? Ok, listo. Entonces, como hoy estamos trabajando sobre pasado simple, entonces vamos a realizar 2 prácticas. ¿Listo? Entonces, la primera, a ver, la primera va a ser, a ver, vean, un segundo, ya que ya les comparto. ¿Ustedes han trabajado con Kahoot? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos. A ver, me dan un segundito porque me sacó de acá ¿de la qué? De la sesión. Me dan un segundo, por favor. Listo. Bueno, entonces para iniciar, vamos a unirnos con el siguiente pin. O también les voy a ampliar un poco lo que es el QR para que ustedes se puedan unir, el QR. Entonces recordemos, abrimos la aplicación www.kahoot.it y ahí les va a pedir un pin de juego, unirse a un pin de juego y colocamos este número. O si no, ya lo envío por el chat. Al que les acabo de enviar por el chat, damos clic y en el momento en que ingresamos, mire, aquí nos va a pedir un nombre, ustedes colocan el nombre y bueno, ahí ya quedamos registrados. Al chat les acabo de enviar el link para que simplemente coloquen su nombre y se conecten, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar.
Past simple negative. The past simple of be. Ok. ¿Estás mirando la pantalla? Yes, Oh. teacher. Ok, thank you. Next. Ok, vamos con el siguiente. The past simple of study. Studied, study, study o studied. Ok, el pasado de este verbo es study. Recordemos que la Y antecedida de consonante, le quitamos la Y y le agregamos IED. Very good. Ok, next one. The past simple of speak, del verbo hablar, es un verbo irregular. Spoke, speaked, speaking o spoked. Vamos a ver con cuál nos va mejor. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Very good. Excellent. Spoke. The past simple of travel. Este verbo es bien especial. Traveled, traveling, traveled con doble L o travel. Muy bien. El verbo correcto en pasado es traveled. Como tiene un solo tono de voz, entonces su forma correcta es con doble L. Last night, my homework. I did, I ate, I watched, or I used. Excellent, I did. Vamos con el siguiente. Yesterday, I watched. No alcancé a leer toda la oración. Read it, watch, walk or watch. ¿Cuál sería el pasado de ese verbo? Muy bien. Pasado de ese verbo es un verbo regular. Bueno, vamos con el siguiente. The first TV program until 1932. En pasado. En forma negativa. Don't, didn't, not or not start. Muy bien. Didn't start. Recuerden que siempre se necesita de un auxiliar, de un verbo auxiliar. No puede ir solito el not. Muy bien. Bueno, nos faltan cuatricos. This class started 1 hour ago. This class finished, started, had o studied. Recuerden, mire aquí. This class started 1 hour ago. ¿Cuál será el pasado de start? Verbo regular. Excelente. Started. Muy bien. Bueno, vamos con las últimas. Last week, I go to visit my grandmother. ¿Cuál será el pasado de go?
Muy bien. El pasado es went. Bueno, ya nos quedan las últimas dos. In the beginning, most people not have a television at home. ¿Cuál sería para la parte negativa? Didn't have, didn't had, not had o not have. Excelente. Recordemos que en la negación ya el verbo no debe estar en pasado. Bueno, vamos con la número 11. I eat bacon and eggs for breakfast. Pasado del verbo eat. Eat, eaten, ate o ate. Muy bien, el pasado es ate. Vamos con la siguiente, con la última pregunta. We studied French last year. We studied French last year. Este verbito ya nos salió. Para quienes respondieron mal, esta es nuestra oportunidad de responderla bien. Excelente. Studied. Muy bien. Listo. Entonces, en nuestro podio, en tercer lugar, tenemos a Mónica, Daisy y nuestro ganador, Alejandro. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Bueno, ahora vamos a realizar una pequeña práctica de listening. ¿Qué tal estamos para el listening? ¿Estamos bien? ¿Hay más o menos? ¿Qué tal estamos para el listening? More or less. So, more or less. Bueno, vamos a hacer esta parte de listening como tal. ¿Qué vamos a realizar aquí? Vamos a escuchar a dos personas hablando, digamos, mencionando varios sucesos. Entonces, ustedes van a mencionar las cosas que ellos van haciendo y la vamos aquí. A medida que ellos las van mencionando, entonces ustedes me van diciendo cuál sería la respuesta correcta. ¿Listo? Si el audio les parece un poco pues, como muy difícil, entonces aquí tenemos otra actividad que también la podemos hacer. Listo, entonces, bueno, are you ready? Yes, of course. Okay. Hi, Lucia. How was your weekend? It was good, thanks, Marco. What did you do? I went to London with my boyfriend. Oh, did you go to the carnival? No, we didn't. We went to the theatre in the afternoon. Oh, really? What did you see? We saw The Lion King. Was it good? Yes, it was great. I love the songs. And in the evening, we had dinner at a restaurant next to the river. Great. What did you eat? Fish and chips. It was really good. And then we went on a boat trip. And we danced on the boat. That's romantic. Did you stay the night in London? Yes, we stayed at a hotel. What did you do on Sunday? We went to the market. Oh, great. Did you buy anything? Yes, this lovely red jacket. Do you like it? Yes, I do. It's really nice. Did you buy those boots there too? No, I didn't. These were a present from my dad. When did you come home? In the afternoon. We had lunch at the market and we went to the station and got the train home after that. What did you eat? We had African food. It was really nice. Hot and spicy. It sounds like a great weekend. It was. Okay. So I am going to play it again. I am going to stop it
and you are going to answer the questions in order. So, what is the first thing that she did? Hi, Lucia. How was your weekend? It was good, thanks, Marco. What did you do? I went to London with my boyfriend. Okay, what is the first event, situation, or thing that she did? Went to London, buy some boots, went to the Went market. to London. Yeah, went to London. Bueno, yo no les voy a decir si está bien o mal. Pero vamos con la siguiente. Then, ¿qué hizo luego? Oh, did you go to the carnival? No, we didn't. We went to the theatre in the afternoon. Okay. Ella fue al teatro en la tarde. Yeah, She went but to theater. okay, but I think that answer isn't here. Buy, slept at hotel, went to a, okay. G. Oh, really? What did you see? We saw The Lion King. Was it The Lion King. Was great. I love the songs. And in the evening, we had dinner at a restaurant. Okay. Went to a carnival, ate African food, went to abroad, slept at hotel, went to a market, saw the lion, bought a jacket, come home by train, drove home, Saw the Lion King. saw the Lion King. In the evening, we had dinner at a restaurant next to the river. great? What Perdón, no le di el next. did you eat? Fish and chips. It was really good. And then we went on a boat trip. Okay. ¿Qué hizo luego? She ate fish and chips. Okay. And then? Eat the African food. Okay, I think that is not that correct. It was really good. And then we went on a boat trip. And we danced on the boat. Okay. She went on a boat trip. She went to a boat trip. And next, And we danced on the boat. That's romantic. Did you stay the night in London? Yes, we stayed at a hotel. What did you do on Sunday? where they slept. Slept at the hotel. Yeah, that's correct. Slept at a hotel. Okay, the next one. The next morning, ¿qué hizo ella al otro día? We went to the market. Oh, great. Did you buy anything? Yes, They, what? Went to a market. Yeah, that's correct. this lovely red jacket. Do you like it? Yes, I do. It's really nice. Did you buy those boots? What did she buy? A jacket or the boots? My jacket. Yeah, the jacket. Okay, it is missing two of them. Yes, I do. It's really nice. Did you buy those boots there too? No, I didn't. These were a present from my dad. When did you come home? In the afternoon.
We had lunch at the market and we went to the station and got the train home after that. Okay. What is she going to do? Drove home, gone home by train. ¿Qué nos falta? Ate African food, went to a carnival, bought some boots. ¿Cuál sería aquí? Came home by train. By train? Yes. Yes, okay. And finally, ¿qué hizo ella? Finally. Went to the station and got the train home after that. What did you eat? We had African food. It was really nice. Hot and spicy. It sounds like a great weekend. It was. Ate African food. Ate African food. Vamos a ver, check our answers. Vamos a ver cuál. Bien, bien, bien. Excelente. After that, ate African food. Y por último, came home by train. Ok, excelente. Están muy, muy bien en listening. Very good. Do you have any questions, any doubts? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, teacher. Ok, thank you. Bueno, ahora vamos a ver la última partecita para no demorarlos más, que son las expresiones que... Ahí están mirando mi pantalla de PowerPoint. Yes, teacher. Ok, thank you. Ok, entonces, en este caso, tenemos 3 clases de expresiones dependiendo de lo que queramos opinar. Entonces, tenemos expresiones que nos indican que estamos en acuerdo o en desacuerdo para expresar una opinión o para persuadir a la otra persona de que tal vez cambie de opinión o pues que lo piense un poco. Entonces, en esta primera parte tenemos expresiones como I agree with you there, I couldn't agree more, I see your point, but. Entonces, I agree with you, estoy de acuerdo contigo. Sí, ese there, digamos que en este contexto significa ahí o aquí, pero aquí no se traduce como tal, es la expresión como tal. I couldn't agree more. No puedo estar más de acuerdo contigo. I couldn't agree more. I see your point, but. Como que veo tu punto de vista, pero, y ahí doy mi punto de vista si, digamos, no estoy de acuerdo. That may be true, but. Eso podría ser cierto, pero ahí es donde ya, digamos que estamos como un 50 y 50. That doesn't take away from the fact that. ¿Qué creen ustedes que significa eso? That doesn't take away from the fact that. Que está cercano a los hechos. Exacto, como que no estás muy lejos de la realidad. Creo que es una expresión que está más familiarizada a nosotros, ¿no? That's beside the point. Ese es el otro lado del punto de vista. With all due respect. Con todo el respeto. Ahí le puedo colocar un pero. Con todo el respeto, pero. With all due respect that. Ahí podríamos utilizar eso. Para expresar una opinión. Entonces tenemos in my honest opinion, ¿cierto? En mi honesta o en mi humilde opinión. It is my belief that
yo creo que, ¿cierto? O pienso que, o creo que, simplemente. As far as I'm concerned, tanto como yo sé o como yo conozco, ¿cierto? O desde lo que me respecta, ahí podemos jugar como con el concepto de esto. To my understanding, desde mi experiencia, al igual que from my experience, porque desde mi entendimiento, no, o podríamos tomarlo desde lo que yo conozco, ahí podemos jugar. Y from my experience, ese sí literal, desde mi experiencia. From where I look at it, desde donde puedo observar o como puedo opinar. From my point of view. From my point of view, desde mi punto de vista, ¿cierto? Que es como el más conocido. Tenemos las expresiones para persuadir. Can you see where I'm coming from? ¿Qué podemos expresar por eso? Can you see where I'm coming from? ¿Cómo? ¿No puedes ver de dónde vengo? Pero ustedes lo utilizarían, ¿cómo lo pondríamos en contexto? Porque no puedes ver como en dónde vengo. ¿Ustedes lo han utilizado o alguna vez lo han hecho para persuadir a alguien? Ojalá lo pudieras ver como yo lo veo o algo así. Sí, sí, está más enfocado a eso, porque no desde que, o sea, si hablamos como de coming from, es desde donde pertenezco, desde donde soy, hablando de una manera mucho más, haciendo la traducción literal, ¿sí? Pero, perdón voy a entrar un momentico acá, que se me va a acabar el tiempo, me dan un segundo, por favor. Listo. Perdón. Perdón, ¿cómo habíamos dicho la primera? No, desde no puedes ver de dónde vengo. En este caso puedo decir, lo podríamos expresar, digamos, como de una forma más educada, más polite, ¿cierto? Como que no puedes ver como desde mi abundante experiencia, o sea, hablemoslo más como de experiencia porque acordémonos que estos son puntos de opinión y debemos ser sutiles, ¿cierto? I challenge you to give this a try or a chance. ¿Qué será challenge? Sería retar. Te reto a que le des un chance o que le des una oportunidad de mirar, ¿cierto? El otro lado de la moneda. I want you to see it my way. Quisiera que lo vieras desde mi lado, pero en este caso, en este I want you to see it in my way, puede ser o lo podemos utilizar también como un sinónimo de put yourself in my shoes. Ponte en mis zapatos. Put yourself in my shoes. Ponte en mis zapatos. O I want you to see it my way. Quiero que lo veas desde mi punto de vista, desde como yo lo veo. Am I getting through you? I am getting through to you. ¿Cómo podríamos expresar esta última? Cuando hablamos de through, es como pasarnos, ¿cierto? Como desplazarnos. Te estoy como abrumando con la información. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que vamos a plasmar en la evidencia, ¿cierto? Que es sobre crónica,
vamos a utilizar expresiones, no necesariamente tienen que ser las que están acá. Si ustedes quieren buscar, digamos, otras expresiones, también lo pueden hacer. Dentro de estas expresiones de crónica, entonces vamos a utilizar el pasado, ¿cierto? Mencionando expresiones de tiempo, porque recordemos que vamos a hablar sobre las situaciones o los hechos más importantes de un personaje icónico, teniendo en cuenta su perfil profesional. Entonces vamos a revisar eso y vamos a revisar el uso de estas expresiones de opinión. Las expresiones de opinión siempre van al inicio de nuestro texto, porque vamos a dar nuestra opinión. ¿Listo? Entonces ahí nosotros podemos iniciar con la redacción de nuestro texto y para ya darle un enfoque más a nuestra evidencia. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda. Hasta el momento, pues, esto ha sido toda nuestra clase del día de hoy. Sí, dígame, Alejandro. Profe, para recordarle lo del tema de la ficha 26, que no aparecen Listo. las actividades. Sí, ya la voy a hacer. Voy a parar la